Muy buenos días, apreciados estudiantes. Para mí es un honor vernos de nuevo en las aulas del IEX. Estamos aquí reunidos para ver la clase de Derecho Romano correspondiente al tema del derecho de la familia. Como bien para retomar, en el tema anterior vimos la parte de la esclavitud, la parte de la persona en Roma, los bienes y los derechos reales. Ya hablamos sobre la historia del derecho romano, entonces hoy vamos a hablar sobre la familia en Roma. Entonces, la familia en Roma, a ver, la familia en Roma fue una institución de la antigua Roma presente en el ámbito social y jurídico que estaba compuesta por todos los que vivían bajo la autoridad del cabeza de familia o el pater de familia. Esto se ha venido trabajando y se ha venido induciendo en varios temas. Hemos observado que el pater familia es el que está en la cúspide del, del inicio de la familia, es el que manda, pues, el que pone las reglas, el orden, y de allí todos se dirigen y se conforman con ellos. Es así como tenemos al padre, que es el que domina, eso le decir dominus, al hijo, que es el pueri, al nieto, que es el puella, a la madre. En esta parte, pues, domina, pero muy poco, porque la mujer casi no tenía participación en la sociedad romana. En ese entonces, la mujer no era es, tan protagonista como hoy en día, pues a través de tantas reglas, tantas leyes que hemos tenido, la mujer ha tomado un grado de participación en la sociedad. Hemos visto esa evolución que ha sido positiva, pues en todos los ámbitos, inclusive nuestra sociedad casi que actual hace algunos años atrás, bastantes, pero no se podía ejercer el derecho al voto aquí en Venezuela. Y luego la mujer tomó el derecho y ejerció el derecho al voto, el sufragio como tal. En el derecho romano, pues no, solo era el pater familia y el esclavo era el siervo como tal. Entonces tenían siervos, o sea, sirvientes para ese momento, y tenían una familia, hijos, nietos, madres y padres. De la familia en Roma era compuesta por todos aquellos individuos que nacidos libres, o sea, primero había que tener conocimiento, o sea, entender de que era libre, ¿eh? Entonces, nacidos libres bajo la conducta de un estatus parental natural y jurídico, político, económico, religioso. Entre esos, eso, el estatus civil, el estatus social, al modo romano. El hijo del emperador no tenía los mismos derechos que un ciudadano romano, porque pues era el hijo del emperador. Ellos tenían derechos diferentes, prerrogativas de Estado. En esas circunstancias, pues ellos heredaban el mandato como tal. Entonces, bueno, analizando eso, esto suponía asumir tanto la protección como la autoridad del cabeza de familia, que era el pater familia. La familia también es una palabra con la raíz que famuli, o sea, criados de los oscos. Y por lo tanto, en Roma, como tal, se comprendía de los llamados específicos famulos, o sea, que eran la crianza como tal. Desde el corazón de la familia romana se derivó el concepto de fide romana, que quiere decir confianza. Entonces, dentro de la familia, o sea, en el que usted puede confiar es en su papá y en su mamá. Por ende, era en ese momento la confianza, la confidencialidad, lo que le daba ese honor, esa hermandad familiar, era lo que producía la parte de Roma como tal. Había unas características para la familia en Roma. El derecho romano se tenían cuatro secciones para la familia: agnaticia, cognaticia, gentilicia y por afinidad. A ver, vamos a ver. La familia romana era legalmente tan fuerte
que ciertas cuestiones que hoy se tratan en los juzgados, en los templos, entonces se trataban en casa, bajo el mando del cabeza de familia como tal. Es allí como observamos que la familia era realmente la célula básica de la sociedad romana. Es decir, la base fundamental del derecho de la familia, porque de allí surgen las normas y las normas producen derecho. El pater familia era el hombre romano que no dependía de nadie, el sui juris, y vendría siendo luego, vendrían los alieni juris, que son debajo del pater de familia. Entonces, el pater familia era el hombre romano que no dependía de nadie, el sui juris, y el quien dependía de los demás eran el alieni juris, o sea, el resto de las personas son alieni juris. Y el pater familia son sui juris. No importaba que estuviese soltero, casado, ni la edad, una mujer nunca podía ser cabeza de familia. Eso es lo que yo estaba comentando en un inicio, porque resulta que existía el patriarcado. En ese momento se establecía el patriarcado y la mujer no tenía derechos dentro de la sociedad, ni para votar, ni para tomar decisiones, solo para criar hijos y formar parte dentro de esa sociedad. Inclusive si en un hogar estaba el papá, la mamá, los hijos y las hermanas y la hija, esa hija pasaba a ser parte de la otra familia porque cuando se casaba formaba parte del pater familia donde ella ahora hacía núcleo familiar. Entonces tenía que pasar a esa familia y olvidarse de su familia donde estaba porque vivíamos en un momento donde era patriarcado y el pater de familia de cada familia era el que mandaba dentro de su estatus. Ellos daban la dote y por ahí era que se llevaban a la hija de ese pater familia y formaba parte del otro pater familia para poderla entender. La patria potestad de una cabeza de familia romana le permitía, de así quererlo, disponer de la vida de cualquier miembro familiar, venderle como esclavo e inclusive darle muerte. Podía también abandonar legalmente a un hijo nacido de su mujer o reconocerlo. Podía incluso prohijar hijos de otros y así como concretar cesamientos de los hijos realmente. Es él quien forma la familia romana. Entonces, esa patria potestad solo le pertenecía a ese pater familia, que era el miembro como tal que podía realizar, heredar, desheredar, miles de cosas que pasaban en esa sociedad y era un poco cruel como se llevaba la sociedad en Roma. Entonces, como jefe de familia es también el sacerdote de la religión familiar y el juez en los conflictos entre familiares. Pero para esto último tiene que contar con el asesoramiento del consejo familiar como tal. Entonces, para entender lo anterior, hay que tener en cuenta que el parentesco natural fundado en la descendencia física de la mujer y que los romanos llamaban cognatio carecía de valor civil, en tanto el parentesco civil fundado en el reconocimiento por parte del hombre de su descendencia o en la adopción como hijos de descendencia ajena y en lo que los romanos llamaban agnatio. Era el único parentesco legalmente válido que existía en ese momento. Ajá. La adoptio era al acto de adoptar a alguien, pero si ese alguien era cabeza de familia, se adopta a toda su familia y el patrimonio pasa al adoptante. O sea, si usted adoptaba en ese momento a un pater familia, que era el cabeza de familia, se adopta a toda su familia y el patrimonio que construían, o sea, que tenían en ese momento, pasa al papá que adoptó, a las personas que adoptaron. En este segundo caso se llama adrogatio.
teniendo en cuenta que la autoridad paterna también se llama manos, o sea, pertenecen a la manos. Y la emancipatio o la emancipación consiste en liberar a un hijo de la potestad paterna o hacerlo pasar a la potestad de otro. Lo que vengo diciendo de que usted forma parte ya de otra familia y por lo tanto está emancipada, pero dentro de otro hogar, con otra pareja, con otro hombre, con otra familia, con otro pater familia que se hace cargo de su religión como tal. Por la adoptio a un hijo extraño pasa a igualarse civilmente al hijo legítimo del matrimonio. Por eso los romanos daban más importancia a la decisión legítimamente del pater familia, la agnatio, o sea, de dónde viene, que al hecho físico del parentesco natural, el connatio. O sea, si se parecen naturalmente, pero es primero del pater familia, de la agnatio, de la consanguinidad. Las mujeres en la familia romana, a diferencia de los griegos, que tenían a sus mujeres en las casas y sí tenían tiempo libre, no lo pasaban en familia. Los romanos sintieron un atractivo grande por la vida doméstica. La mujer aparece como compañera y cooperadora del hombre romano. Está a su lado en los banquetes, comparte con él la autoridad sobre los hijos y criados y participa también en la dignidad que tiene el marido en la vida pública. Pero esta libertad no impide que sea austera y reservada, especialmente en la época republicana. En el banquete la mujer estaba sentada, no recostada, y no bebía vino, sino mulsun, vino con miel. En cualquier caso, está siempre en segundo plano, bajo la autoridad marital. Y es así que no participa en la vida pública, en la política, en la literatura, ni puede ser cabeza de familia. Incluso los hombres de oficios de la primera eh, declinación son masculinos. Es decir, ella no podía beber vino porque era mal visto dentro de la sociedad, pero sí acompañaba a su esposo en la vida pública y se sentaba a un lado de él. O sea, le daban cierto valor, pero no del todo. No tenía todos los derechos que pueden tener o que tenemos hoy en día las mujeres en la sociedad. La educación femenina era prudentemente liberal. En la época infantil, niños y niñas se criaban juntos. Las escuelas elementales también eran mixtas. Terminados los estudios primarios, las chicas de buena familia continuaban instruyéndose privadamente en conocimiento de la literatura latina y griega. Al mismo tiempo, aprendían a tocar la lira, a bailar y a cantar. Esta educación intelectual no impedía que la mujer hiciese determinadas labores, vigilaba y dirigía a las esclavas, atendía a los trabajos más delicados, bordaba, entre esas cosas. Aparte de esto, la mujer no tenía derechos ni podía ser cabeza de familia, como lo venimos diciendo, o sea, les enseñaban las cosas que iba a necesitar para construir un hogar cuando ya tuviese edad para construir ese hogar, cuando ya tuviese la edad para procrear y traer hijos al mundo. Entonces, bordaban, bailaban, cantaban y más o menos algunas de buena familia se instruían en la literatura y esas cosas, porque las que no tenían los recursos económicos dentro de la sociedad no podían formar parte de esas condiciones como tal, o sea, ellas no podían tener esos privilegios o esos derechos porque ellas formaban parte de una sociedad sin recursos. El matrimonio. El matrimonio durante mucho tiempo tuvo unas condiciones sociales, tanto éticas como religiosas.
antes que jurídicas. Hoy en día se ve el matrimonio como un contrato meramente jurídico e incluso se firman capitulaciones matrimoniales, cantidad de cosas que suceden, pero en ese momento era más que todo condiciones sociales, éticas, religiosas, inclusive en esa época se casaban, ya desde que nacía le escogían el esposo, entonces tenían esas circunstancias. Pero aún siendo una institución más social que jurídica, desde el antiguo se planteó en Roma el problema de determinar las consecuencias jurídicas nacidas de la unión entre un hombre y una mujer, tanto para atribuir a padres e hijos recíprocos derechos y obligaciones, tanto el orden familiar como el hereditario, o sea, quién le hereda a quién, si muere o fallece tal persona. O sea, sí se utilizó la parte jurídica para establecer el estatus jurídico del padre, para establecer cómo iba a quedar de repente una sucesión, una herencia, cómo iba a quedar un derecho que obtenían las madres, que obtenían los padres o que obtenían esos hijos que estaban procreados dentro de ese matrimonio. Siendo por tanto el matrimonio en principio una unión libre y se derivan de una serie de consecuencias jurídicas que son tenidas en cuenta por el ordenamiento. Entonces, se casa con esta persona, encuentran la dote, una familia entrega la dote, la otra familia quiere la hija, forma parte del pater familia, o se emancipa el hijo y forma parte de un pater familia nuevo. El concepto romano, la institución matrimonio o el instituta nuptiae, o sea, contraer nupcias, es la unión de un hombre y una mujer. Es un elemento muy importante de esta unión. Es el afecto material que consiste en la intención, no solo inicial, sino continua de los contrayentes, de vivir como marido y mujer. La convivencia física no es imprescindible, como se puede apreciar en los textos de Ulpianeos. Así se refiere en el derecho romano, en el D23, 2, 6, en los capítulos, caso del novio que murió cuando regresaba a Roma después de la cena de bodas en el pueblo de la novia y sin embargo el matrimonio se consideró realizado. Las manifestaciones exteriores de la afección material son el compromiso de honorabilidad, respeto recíproco entre los cónyuges, que es el honor al matrimonio. Hay películas incluso donde dicen que para que se viera que se había consagrado el matrimonio, eso también va dentro de la religión católica inclusive, que era que habría que existir el acto como tal, y en esas películas pues uno observa de que eso lo realizaban así, que todo había en presencia de personas. Este, las condiciones de validez en Roma, o sea, para que fuera válido el contrato de matrimonio, el matrimonio en Roma, para hacer esa institución del matrimonio, requería ciertas condiciones de validez. A ver, la primera era la capacidad natural de los cónyuges. La segunda es que exista connubium entre ellos. Y la tercera, que permanezcan en la intención de seguir unidos conyugalmente. Las consecuencias. Los hijos son ciudadanos romanos. Están sometidos a la patria potestad del pater familia, es decir, si lo que venía explicando, si se casa el hijo con la esposa, su novia y se casan, son esposos, ellos se someten al pater familia donde está la familia del hijo, del padre. Solo ellos podían ser heredes, o sea, herederos suyos. Solo ellos, solo los hijos que se contraían dentro del matrimonio. Pero en esencia, el matrimonio romano
es fundamentalmente una situación de hecho, basada en la ética social, antes que en el derecho. Era la voluntad de ambos cónyuges. Dominaba el consenso, o sea, los consensos como tal. El mens consentium, visto desde la óptica del marido, el afecto marital dirigida a mantener una unión estable, lo que configura el matrimonio romano hasta la época clásica. Por el contrario, a partir de los emperadores cristianos, este consentimiento inicial se entendía duradero y requería justas causas para producir un divorcio jurídicamente válido. O sea, era ya una vez usted se casaba para considerar que se iba a divorciar, tenía que tener una justa causa para poder realizar ese divorcio, o sea, para que se estableciera, para que le dieran validez, para que se pudiera realizar como tal en ese momento. Entonces, el divorcio era jurídicamente válido cuando se determinaba que la causa era justa. El matrimonio, sin embargo, surgió en los últimos siglos de la República y representaba una forma más libre en la que la mujer seguía conservando los lazos con la familia primigenia. Estos requisitos y efectos necesarios para realizar una distinción estaba el matrimonio clásico y el matrimonio postclásico. Entonces, en el matrimonio clásico existe el matrimonio para los clásicos, desde un hombre, una mujer que tienen ellos incunubi, o sea, la intención, sí, libres incunubi, no teniendo ningún impedimento legal, tenían que ser libres para poder contraer matrimonio, crean una relación conyugal con la voluntad efectiva y continua de estar unidos en matrimonio. O sea, ellos consideraban a través de su voluntad de que querían contraer matrimonio, pero que era constante y que en efecto tenían todos los requisitos para poder contraer ese matrimonio. Entonces, no tenían ningún impedimento legal, crean esa relación conyugal y esa voluntad les ayuda. Es por tanto esencial, la voluntad de los cónyuges va dirigida a estar unidos en matrimonio, siendo el matrimonio clásico una situación de hecho y manifestándose el consentimiento por cualquier medio o de cualquier modo. La situación matrimonial se demostraba fundamentalmente deduciéndolo del modo de vivir y comportarse de los cónyuges. Era honor al matrimonio. Tendrían que comportarse de acuerdo a que ya, bueno, comportarse como una mujer casada, un hombre casado, darle honor al matrimonio, no faltar en las condiciones matrimoniales. Mediante las ceremonias nupciales, la ceremonia como tal, la deductio indominum mariti de la mujer. O sea, era que la mujer tenía que consagrarse a ese matrimonio, es lo que yo les venía conversando. La testatio, el juramento del marido ante el magistrado de convivir con una determinada mujer al objeto de procrear y educar los hijos. Es porque se ve el matrimonio, aparte de como una institución jurídica, como algo que se valora y se esfuerza para que le dé relación, tanto jurídica como patrimonial, dentro de que es la base fundamental de esa sociedad, porque es donde van naciendo los hijos y los hijos son siempre el futuro de una sociedad. Y ahorita, anteriormente y siempre, los hijos son esa semilla que se forma y como es el núcleo de esa sociedad, pues ellos se van desarrollando y son los que van a ocupar cuando sus ancestros, sus padres, dejen de establecer esas circunstancias, esos puestos dentro de la sociedad, ellos los vienen a ocupar. Si en consecuencia el consentimiento es el requisito primario para el matrimonio, para que haya la institución del matrimonio se requiere además la pubertad, la exogamia, la monogamia y el conubio. Entonces, tiene que tener una edad
pasada, donde ya pasó todo eso y puede procrear hijos, porque esa es la esencia del matrimonio, en la parte religiosa y en la parte jurídica se establecen los derechos que van para que pueda relacionarse y para que pueda desarrollarse un matrimonio como tal. La puerta implica en los cónyuges la potencia, la capacidad para copular, en definitiva la capacidad natural de procrear, lo que les venía diciendo, que venía determinada por la diferencia del sexo en Roma. 12 años para las mujeres y 14 años para los hombres. O sea que ellos se podían casar después de los 12 años, las niñas, y los hombres después de los 14 años. La exogamia apunta a la no existencia entre los cónyuges de determinadas relaciones parental o afinidad, es decir, que no procedieran de la misma familia. La monogamia. Esta monogamia excluía del matrimonio a personas que estuvieran unidas en otra relación conyugal anterior. Es decir, si usted tenía una relación conyugal o estaba casada con otra persona, no podía formar parte o crear un nuevo matrimonio. Es monógamo. O sea, solo y exclusivamente un hombre libre, una mujer libre se casan, contraen matrimonio y forman una familia dentro de Roma. El conubio es la relación de la concepción romana de la personalidad que apunta a que solo se considera la institución del matrimonio el concluido entre personas y pertenecientes a una misma clase social. Es decir, si usted es esclavo, se quiere casar con un hombre libre, no se puede. Ambos tienen que ser libres y ciudadanos romanos para poder contraer matrimonio, formar parte desde el mismo pater familia, el otro pater familia, consiguen una familia, se reúnen y es así como consideran un matrimonio dentro de la misma clase social en el derecho romano. Los efectos del matrimonio clásico son que los hijos nacidos en la institución del matrimonio son legítimos y ciudadanos romanos con independencia del estatus de la madre, siempre que ésta tuviera el connubium y lógicamente sometidos a la patria potestad del padre. Otro efecto es que durante el matrimonio se crea entre los cónyuges ascendientes, descendientes, ascendientes entiéndase hacia arriba, padres, abuelos, y hacia abajo, hijos y nietos, inmediatos en el vínculo de afinitas o de afinidad, que hace relación especialmente a algunas prohibiciones matrimoniales, de las cuales hablaremos por separado. Finalmente, en relación exclusivamente a los cónyuges, tienen recíprocos derechos sucesorios, derechos sobre la dote y donaciones nupciales. Hay personas que hoy en día también, cuando se van a casar, bueno, le voy a donar este terreno para que construya allí su casa. Entonces, bueno, donaciones nupciales, sanciones por adulterio, prohibición de donaciones entre cónyuges como tal. El matrimonio posclásico. Dentro del matrimonio posclásico, aparentemente sigue siendo el eje del matrimonio la regla del consensus facie nupcial. El consentimiento hace el matrimonio, o sea, que tengan un consentimiento entre ambos para que pueda producirse el matrimonio durante todos sus efectos y pueda establecerse esa relación jurídica como tal, ese contrato y ese consentimiento. Pero si el derecho clásico significaba el consentimiento ininterrumpido de los cónyuges durante la subsistencia de la nupcia, ahora solo se refiere a la voluntad inicial. En un primer momento usted decide casarse, lo anuncia, tiene la voluntad que una vez manifestada dirigida a la constitución de una unión conyugal no cesa por desistimiento de aquella voluntad inicial. O es decir, o sea, usted ya consideró, se creó, se casó. No es que mañana ya no quiero casarme, ya no quiero seguir casado.
No, porque se entiende de que usted desde la voluntad inicial ya considera el matrimonio. Si los cónyuges no querían seguir unidos al matrimonio, no por ello cesa el vínculo conyugal ni dejan de ser marido y mujer, a no ser que se efectúe el divorcio. Como les dije, el divorcio pues tiene que otras condiciones jurídicas que son protegidas por ese circunstancia, o sea, por esa relación. Las causas de disolución del matrimonio en pater familia. Antiguamente tenía la facultad de disolver el matrimonio los hijos sometidos a potestad. En época clásica, Antonino Pío hace cesar este abuso de la patria potestad. De esta manera se impide que la armonía de un bene condans matrimonio sea alterada, por lo que no sea al pater de familia la interdicción de liberar contra el marido. Hacia finales del siglo III, bajo Diocleciano, se concede al marido al interdictum de auxere y vienda para recuperar a su mujer de un tercero o del propio pater familia de esta. Las causas de disolución del matrimonio son muerte de uno de los cónyuges. El marido podía volver a casarse de inmediato. La mujer debía guardar el luto durante 10 meses. El tempus luctus, o sea, tenerle luto a su esposo durante 10 meses, que en derecho arcaico tenía el carácter de deber religioso para la viuda, por lo que la divorciada no tenía que esperar un tiempo. El matrimonio contraído sin la espera acarrea la infamia para la mujer, para el marido y para quienes consintieron en tal matrimonio. La jurisprudencia de ese momento funda la espera para evitar el turbatio sanguíneo, la confusión como tal de paternidad, por lo que en la época posclásica se extiende la disposición a la mujer divorciada y se amplía el plazo a 1 año. Es un poco patriarca porque pues el marido sí podía volver a casarse de inmediato cuando la esposa o la mujer moría. La mujer no, ella tenía que guardarle un luto por lo menos de 10 meses. Esto es un poco para ver si ella estaba en estado de gestación y entonces nace una criatura, un bebé, formaba parte de su antiguo esposo, porque si se casa con el nuevo y estaba en gestación, entonces era hijo tenía que darle el apellido y reconocerlo como hijo del nuevo. Ajá, la capitis, la muerte, ajá, luego viene la capitis diminutio máxima. Si alguno de los cónyuges era reducido a la esclavitud y caía prisionero del enemigo, su matrimonio era disuelto. En primer caso, la disolución es obvia, ya que no podría subsistir matrimonio con un esclavo, porque en ese momento, como vimos en las clases anteriores, el esclavo se consideraba un objeto. Usted no se podía casar con un objeto. Para el caso de la cautividad por guerra, el matrimonio se recupera por postilium. Si el prisionero regresa y el otro cónyuge no se ha casado, se tendrá por un nuevo matrimonio, si ambos renuevan su consentimiento y no la continuidad del anterior. Luego tenemos la capitio diminutio media. La pérdida de la ciudadanía disuelve el matrimonio. Usted deja de ser ciudadano romano por X y circunstancia, porque se portó mal dentro de la sociedad, se le disuelve el matrimonio. La incestum, el derecho clásico llamaba al incesto el incesto superviviente o adopción del yerno, nuera, por el suegro, que crea un vínculo de parentesco, de adopción entre cónyuges convertidos en el feeling del mismo pater familia, y entre los cuales consiguientes el matrimonio era incestuoso. Como no era posible constituir un matrimonio entre hermanos, tampoco se podía continuar, el matrimonio anterior se disolvía. Bueno, estimados participantes, el día de hoy hablamos sobre una institución
muy importante dentro del derecho romano que hoy en día se mantiene, no con las mismas instituciones, pero sí se mantiene con una relación jurídica como tal para poder cesar, para poder desarrollar, inclusive se habla del divorcio. Hoy en día pues se habla, hay jurisprudencia para hablar hasta del divorcio en sanación. Nadie está obligado a vivir con nadie si no lo desea, pero es así como se desarrolla un tema más en nuestra materia de derecho romano. Está al pendiente en la plataforma para revisar las actividades que han estado posteando y vamos a establecer unas nuevas informaciones. Muchísimas gracias.